Good afternoon, kiddos. How are you today? In this topic, we are going to learn about describing words or adjectives. Durante este tema vamos a aprender acerca de las palabras para describir o llamadas también adjetivos. An adjective is a word that describes a noun or a pronoun such as a person, place, thing or idea. Un adjetivo es una palabra que describe a un sustantivo o a un pronombre, que puede ser una persona, un lugar, una cosa o una idea. Let's take a look at some examples about adjectives. Vamos a observar algunos ejemplos de adjetivos y cómo utilizarlos. As I told you, kiddos, we use adjectives to describe people, places, things, animals or ideas. Como les comenté, niños, utilizamos los adjetivos para describir personas, lugares, cosas, animales o ideas. Let's focus on describing objects because in the next activities we have to describe a magical object. Vamos a enfocarnos en la descripción de objetos, porque en las próximas actividades vamos a tener que describir un objeto mágico. We can describe an object using its color. Podemos describir a un objeto utilizando su color. It could be red, blue, white, black, for example. Puede ser rojo, blanco, negro, por ejemplo. We can describe an object too, knowing what material is it made of. Podemos describir a un objeto también conociendo de qué materia está hecho. For example, wood, de madera, plastic, plástico, leather, puede ser de cuero, glass, de vidrio, metal, de metal. It could be silver, de plata, or gold, oro. You can describe your object too, knowing about its purpose. Ustedes pueden describir su objeto también sabiendo acerca de su propósito para el que fue creado. It is used for cutting, es usado para cortar, sleeping, dormir, cooking, cocinar, writing, para escribir, or for reading, for example, o para leer. You can know too who invented the object. Puedes conocer también quién inventó el objeto. For example, it was invented by, fue inventado por, the name of the person, el nombre de la persona. And you can add the year of the invention. Y pueden agregar el año de la invención. You can describe your object using the size. How big is it? Pueden describir el objeto hablando acerca de su tamaño. ¿Qué tan grande es? It could be tiny, puede ser diminuto, little, pequeño, small, pequeño, medium size, okay, puede ser mediano, big, grande, enormous, puede ser enorme, or pocket size, o puede ser también de bolsillo. Describe your object too using its shape. Pueden describir su objeto también utilizando su forma. What shape is it? ¿De qué forma es? Square, cuadrado, round, redondo, oval, ovalado, triangular, triangular, rectangular, rectangular, or cylindrical, o tiene forma cilíndrica. You can add another information about your object using the following adjectives. Pueden agregar otra información para describir su objeto utilizando los siguientes adjetivos.
It could be portable, puede ser portable, stylish, puede ser elegante, waterproof, a prueba de agua o impermeable, heavy, pesado, old-fashioned, puede ser anticuado. Now, let's take a look of this example of an object. Ahora vamos a mirar el siguiente ejemplo de un objeto, a TV, una televisión. How can describe it? ¿Cómo lo describiríamos? Well, it is nice, big and heavy. Es agradable, grande y pesada. Old, vieja, rectangular television set y rectangular. It is made of glass, está hecho de vidrio, ok. Copper, which means in Spanish de cobre, plastic y de plástico. It is used for watching movies, the news, soap operas, quiz programs. Es utilizado para mirar películas, las noticias, óperas o programas de entretenimiento. Television was invented by John Logie Baird in 1925. La televisión fue inventada por John Logie Baird en 1925.